La posesión demoníaca es un tema importante en la Biblia porque se encuentra en varias ocasiones, especialmente en los evangelios. Sin embargo, es un tema también que puede ser mal entendido y lo que es peor, a veces mal aplicado. También surge la pregunta que muchas veces me han hecho: ¿y puede un cristiano ser poseído por un demonio? Hoy vamos a hablar un poquito de este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Y en este video quiero compartir con ustedes sobre este tema de la posesión demoníaca algunas ideas importantes. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en los versículos del 8 al 13, dice la palabra de Dios: es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Este es un pasaje de varios en los evangelios. Tenemos muchos pasajes en los evangelios donde se habla de personas que han sido, que han tenido una posesión demoníaca. Entonces, la existencia de los demonios, vemos nosotros que es algo que Jesús mismo respalda, la Biblia lo respalda. La realidad de que los demonios pueden tomar posesión de seres humanos también vemos que está respaldada en los evangelios. Incluso en este texto que acabamos de leer vemos que no solamente de seres humanos, incluso tomaron posesión de animales en este caso. Entonces esta es una realidad que no podemos negar. Los demonios pueden tomar posesión de seres humanos. Sin embargo, tenemos que decir aquí acerca de la pregunta: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Aquí nosotros tenemos que entender que un verdadero cristiano es alguien que tiene en sí habitando al Espíritu de Dios. Entonces, no es posible que puedan habitar en un mismo sitio la luz y las tinieblas, el Espíritu de Dios y algún espíritu demoníaco. Si hablamos de un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. Muchas veces se usa un texto para tratar de justificar de que un cristiano puede tener un demonio. Y este texto está en Mateo 12, en los versículos del 43 al 45. Vamos a dar lectura. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Muchos dicen que en este caso una persona fue liberada de un demonio, asumiendo que la persona se convirtió en cristiana, y después dice el texto que este demonio incluso vuelve con 7 peores donde esta persona. Sin embargo, si nosotros entendemos este texto, vemos que esta persona que fue liberada del espíritu maligno, en ninguna parte del pasaje se nos dice que esta persona se convirtió en cristiana o que recibió al Espíritu de Dios. Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas liberaciones de demonios, pero no siempre las personas se convertían en sus seguidores, se convertían en cristianos. Entonces aquí estamos hablando de una persona que fue liberada de un demonio, pero no dice que se haya convertido en cristiano. Por eso es que cuando dice que el demonio regresa regresa donde la persona, dice que la encuentra desocupada,
barrida y arreglada. Si la persona hubiera sido cristiana, el espíritu no lo iba a encontrar desocupada. La persona iba a estar llena del Espíritu de Dios. Entonces hubiera sido imposible que el demonio vuelva a tomar posesión de esa persona. Entonces, entendiendo bien este texto, podemos decir nuevamente que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Ahora, si bien es cierto, la Biblia nos habla de una lucha espiritual. El apóstol Pablo habla de que tenemos una lucha espiritual. En Efesios 6, en el versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero el hecho de que Pablo hable de una lucha espiritual no está hablando nunca de posesión demoníaca, porque sí hay que reconocer que sí tenemos enemigos espirituales que van a buscar nuestra caída, van a buscar que nos apartemos de la voluntad de Dios. Entonces sí hay una lucha espiritual. Pero la forma en la que Pablo mismo nos dice en este texto que tenemos que enfrentar la lucha espiritual no es por medio de liberaciones, es más bien por medio de hábitos espirituales. Eso es lo que nos quiere enseñar con el resto del pasaje en el que habla de la armadura de Dios. En Efesios, en el capítulo 6 que leímos, desde el 13 al 18, dice Pablo: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu todo momento, con peticiones, ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Al analizar todo lo que Pablo quiere enseñar con la armadura de Dios, vemos que se trata precisamente de esto, de hábitos espirituales, del cinturón de la verdad, la confianza en la verdad de la palabra de Dios, la coraza de la justicia, una vida en imitación de la justicia de Jesús, calzados con la disposición de predicar el evangelio. Tiene que ver con una vida dispuesta a obedecer la gran comisión de Jesús, de llevar el evangelio, el escudo de la fe, como está nuestra confianza, nuestra fe en Dios, el casco de la salvación, una mente renovada, confiando en la salvación que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuánto de la palabra de Dios hay en nuestros labios cuando nosotros hablamos. Y Pablo habla de orar en todo tiempo. Entonces, en definitiva, nuestra forma de ejercer la lucha espiritual es por nuestros hábitos espirituales. Por eso también el apóstol Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, el versículo 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Muchas veces he escuchado a muchos hermanos que leen este versículo, pero se quedan en la parte de resistir al diablo. Y piensan que resistir al diablo es luchar en contra del diablo, es decir cosas en contra del diablo y cosas así. Pero no leemos la primera parte del versículo que dice: así que sométanse a Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios, sometiéndome a Él, como habíamos mencionado, con los hábitos espirituales que Pablo nos menciona en Efesios 6. Esa es nuestra manera de hacer frente a la lucha espiritual. Pero aún así, cuando hablamos del tema de una posesión demoníaca, en casos, como ya había mencionado, de no creyentes, ¿qué debemos hacer como cristianos al respecto? Primero, debemos estar conscientes que no todo lo que aparenta ser una posesión demoníaca en realidad lo es. En la actualidad se conocen muchas enfermedades mentales y psiquiatras que fácilmente pueden ser confundidas como manifestaciones demoníacas. Tal vez la epilepsia, por ejemplo, la esquizofrenia también. Entonces, primero hay que tener claro que no todo lo que aparenta posesión demoníaca es posesión demoníaca. Tal vez mi recomendación en ese caso sería
Primero, descartar cualquier posible explicación natural. Descartar cualquier posible enfermedad biológica, neurológica, psiquiátrica. Primero, descartar cualquier cosa de orden natural para empezar a considerar el problema como algo sobrenatural. Porque a veces, tal vez, la explicación más fácil es lo natural. Entonces, pero si aún así nosotros llegamos a la conclusión de que se trata de algo sobrenatural, tenemos que aplicar lo que la Biblia nos dice que aplique. Primero, confiar que al final Dios es más poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos tener en cuenta también que la Biblia no nos menciona alguna liturgia, alguna ceremonia, algún proceso de pasos específicos que tenemos que dar para tratar con una posesión demoníaca. Es un error cuando alguien habla de ciertas oraciones específicas, ciertos rezos, ciertas prácticas, ciertos incluso amuletos o cosas por el estilo. Todo esto son fruto de tradiciones humanas. La Biblia no nos menciona esto. La Biblia nos menciona así que Jesús tiene toda la autoridad. Entonces, como cristianos, nuestra responsabilidad tiene que ser solamente la de orar. Orar para que sea el poder de Dios el que libere a esa persona, porque es solamente el poder de Dios quien lo hará. Y orar con fe, obviamente, porque si somos cristianos estamos seguros que el poder de Dios es superior. Esa sería nuestra tarea, entendiendo sí que a la final el que tiene la última voluntad de si liberar o no liberar a la persona es solamente Dios. En eso tenemos que tener un poco de humildad y reconocer que de Él es el poder. Humildad sí, pero también confianza en que Él lo puede hacer. Eso quería compartir con ustedes en este video. Sé que es un tema controversial y sé que hay muchas cosas que se dicen al respecto. Por eso también me gustaría que me dejen sus comentarios. Como siempre digo, podemos seguir hablando, pero con mucho respeto. Si tienen algunas inquietudes, dudas, preguntas que tal vez tengan sobre la Biblia y quieran compartir, que hagan nuevos videos sobre esos temas, pueden también contactarme en los comentarios del YouTube, en las redes sociales. Tengo un grupo en el Facebook que es Estudios Bíblicos Cibersaulo, donde pueden buscar ese grupo y añadirse y podemos seguir compartiendo, conversando. Recuerden buscarme en mi blog que es cibersaulo.net. También suscríbanse al canal, si no lo han hecho todavía, denle clic en suscribirse, clic en la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un nuevo video. Quería comentarles también algo más, que está listo ya para la impresión mi libro, mi primera novela, que se llama La búsqueda de Haris. Es un intento que he estado trabajando por medio de una historia que es de ciencia ficción, una historia de fantasía, comunicar algunas verdades espirituales. Entonces les daré más información cuando ya esté disponible para adquirir el libro. Espero también su apoyo en ese proyecto que tengo. Muchas gracias por estar pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga.